¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Ese día estábamos platicando la semana pasada sobre la bicorporiedad y la transfiguración. Sí, recordemos que hablamos de algunos casos, algunos ejemplos de señoras que habían visto cosas y del chavo que vio a la mujer con la que se iba a casar. Un año antes la vio y cuando la conoció, pues era ella, resulta que era ella. Y a ella le había sucedido lo mismo, ¿no? Ella sabía, cuando lo vio lo reconoció porque sabía que lo había visto. Entonces, ahí, qué bonito, ¿no? Porque los dos eran mediums y ninguno de los dos lo sabía. Entonces ya se habían visto sin saber que esa era la persona con quien un año adelante, en caso de él, contraería nupcias y ella me parece que al siguiente día. Y bueno, otro ejemplo que podemos citar en esto es de un señor que jamás se había casado. Su familia le pedía que se casara con una mujer que vivía cerca del pueblo y pues él decía que no, pero en una ocasión vio a una muchacha que estaba vestida de blanco. Ella tenía en su cabeza una corona y en esa corona tenía flores. Entonces ella le dijo, cuando la vio, que era su novia, y entonces él tendió la mano para tomarla entre las suyas, ¿no? Y entonces notó que ella traía un anillo. Pero poco después de que sucedió esto fue que ella desapareció. Pero bueno, él quiso asegurarse de que no había habido nadie ahí durante todo el día. Y sí, así fue. Cuando él preguntó, le informaron que, pues, que no había habido nadie ahí. Entonces, cuando él la conoció por primera vez, se dio cuenta de que era la misma muchacha que él había visto vestida así un día de Corpus Christi, ¿sí? Él, pues obviamente se quedó como perturbado porque pues fue algo nuevo para él. Y ella cuando ellos se vieron por primera vez, ella dio un grito así como de sorpresa porque pues no se lo esperaba. Y entonces fue tanta la impresión que causó en ella que terminó por desmayarse. Pero cuando ella despertó, dijo que ella ya lo había visto un día antes. Entonces ya fue que decidieron casarse, ¿sí? Pero en esa época, pues obviamente no se hablaba de espíritus, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Claramente, pues esto no fue imaginación, sino que los dos se reconocieron al verse. El cuerpo de la vida orgánica es independiente a esa presencia del espíritu y esa prueba lo podemos observar, por ejemplo, en las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una vida orgánica. Ellas viven, pero pues las plantas no tienen un espíritu, no tienen un alma. Simplemente viven y ya, ¿sí? Entonces, durante esto, cuando nosotros estamos vivos, pues obviamente no nos vamos a separar completamente del cuerpo. Estamos vivos y dormimos, está nuestra materia descansando, pero nuestro espíritu, ya lo habíamos platicado antes, que no descansa. Los espíritus que son videntes, o sea, que están encarnados y que son mediums videntes, reconocen el espíritu de una persona que está viva por un rastro luminoso que termina en el cuerpo. Ese es un fenómeno que jamás va a ocurrir cuando un cuerpo está muerto, solamente cuando la materia tiene vida, porque entonces esta separación es completa y entonces ya no se perciben de la misma forma los periespíritus. Por eso, por medio de esa comunicación, el espíritu de esa manera es que se le avisa al espíritu. Es como cuando nosotros estamos dormidos, ¿sí? Supongamos que estás dormido, ¿sale? Y llega alguien y te quiere hacer la maldad, te quiere despertar. Entonces tu espíritu presiente que quieren despertar a tu materia. Esté donde esté el espíritu, presiente que alguien te quiere hacer la maldad y te va a despertar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tu espíritu regresa
a la materia, y entonces cuando la persona te despierta, pues tú abres los ojos y todo, pero no puede suceder que te quieran despertar y que el espíritu ande por allá vagando y que no se entere. Eso no sucede. Recordemos que los espíritus nos leen a nosotros como libros abiertos. Entonces, pues imagínate, el espíritu tiene su materia, está unido a esa materia y pues obviamente presiente, entonces regresan a la velocidad de relámpago y vuelven a estar en la materia, ¿sale? Entonces es como si nada hubiera sucedido, pero bueno, la materia descansó y el espíritu pues vio, conoció en dónde andaba. Cuando el espíritu no está en nuestra materia es porque estamos durmiendo, ¿sale? Cuando el cuerpo abandone realmente al espíritu es cuando se dice que morimos, pero en realidad lo único que hacemos es desencarnar, ¿sí? El cuerpo nunca va a morir durante la ausencia del espíritu. El espíritu va a regresar al cuerpo y siempre va a poder regresar. Nunca va a tener esa puerta cerrada de como si tuviera un límite de tiempo. ¿Sabes qué? Si antes de 1 hora no regreso a mi materia, ya no regresé. No. Nunca va a suceder eso porque por algo encarnó ese espíritu en esa materia. Y no puede llegar cualquier espíritu a decir con permiso me quedo aquí. No es así. Aislado del cuerpo, el espíritu de una persona que está viva puede aparecer del mismo modo que el espíritu de una persona que ya murió. Y puede aparecer como si fuera real, como si realmente estuviera ahí. También ya lo hemos hablado. Por momentos puede llegar a hacerse tangible. Y a este fenómeno es lo que se le llama la bicorporiedad, porque se da lugar a las historias de esos hombres que son dobles, que son individuos que están al mismo tiempo en 2 lugares diferentes. Y entonces para esto el maestro Kardec nos da un ejemplo acá. Dice, San Alfonso de Ligorio, él fue canonizado antes del tiempo exigido. ¿Por qué? Porque se mostró simultáneamente en 2 lugares diferentes y a esto en esos tiempos se le consideraba un milagro. San Antonio de Padua estaba en España y en el instante en el que estaba predicando, su padre se encontraba en Padua, entonces el papá de él iba a ser ajusticiado bajo la acusación de que cometió un asesinato, pero a este señor se le estaba acusando injustamente. En el momento en que iban a ejecutar a su papá, San Antonio se apareció y demostró la inocencia de su papá, dio a conocer quién era el verdadero criminal y claro, más tarde a ese se le dio su castigo. Se comprobó en aquel momento que San Antonio nunca había abandonado España. Entonces, bueno, este es un claro ejemplo de este tema. Cuando el hermanito Kardec evocó a San Alfonso acerca de qué fue lo que sucedió, él les dijo que cuando el hombre por sus virtudes se encuentra completamente desmaterializado, es porque el hombre elevó su alma hacia Dios y entonces se puede apartar y puede aparecerse en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Qué es desmaterializado? Que no te dejas llevar por los placeres de este mundo material, que no pierdes el tiempo con cosas que son de aquí y que se van a quedar aquí, como los vicios, como los celos, la mentira, el engaño, las intrigas, todas esas cosas negativas son cosas de este mundo material que no tienen por qué salir de aquí, se tienen que quedar acá. Cuando el hermanito nos explica, dice que esto que sucede de estar en 2 lugares al mismo tiempo es del siguiente modo. Cuando se siente que lo invade el sueño, el espíritu encarnado puede pedirle a Dios que le permita trasladarse a algún lugar. Entonces su espíritu o su alma, como ustedes deseen llamarlo, que es completamente, pues referirnos a lo mismo, es cuando se va, ¿sí? Deja la materia, porque la materia es parte de este mundo y es impuro. Entonces nos aproximamos a un estado, es como si fuera la muerte, pero no es la muerte, simplemente te estás
transportando hacia otro lugar. Y digo próximo hacia la muerte porque en el cuerpo queda ese lazo que une al alma con la materia. Ya lo hemos platicado antes, que es el periespíritu, ¿sí? Y este lazo pues no puede ser cortado. O sea, cuando diga Dios, te vienes, pero mientras ese lazo está ahí presente. Entonces el cuerpo va a aparecer, si Dios le da la oportunidad, va a aparecer en el lugar deseado, y cuando el espíritu esté desprendido de la materia, obviamente también depende del grado de elevación que tenga el espíritu, porque de eso depende que se pueda hacer visible o que se pueda hacer tangible, o sea, que otras personas puedan venir y agarrarte, tocarte, palparte. El alma siempre se va a poder dividir cuando se siente atraída hacia un lugar diferente al que se encuentra su materia, su cuerpo. Puede suceder que el alma no duerma, pero esto es muy raro, ¿sí? En el caso del cuerpo no se va a encontrar en un estado normal porque siempre va a estar en un estado que es más o menos extático. Obviamente no es que tu alma se vaya a dividir literalmente en dos partes, simplemente tu alma lo que va a hacer es irradiar en dos lados al mismo tiempo, y por eso, o en varios lados al mismo tiempo, y por eso se puede manifestar en muchos lados a la vez. Se puede hacer una comparación con la luz, cómo se refleja en muchos espejos, pero obviamente los espíritus que son más elevados, esos son los que se pueden manifestar e irradiar en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque su grado de elevación es muy, muy superior al de nosotros. Podemos suponer que un hombre esté dormido y entonces mientras su espíritu aparece en otro lugar, pero esa persona sabe que la persona está dormida y entonces quiere despertarlo, ¿sí? Entonces era lo que les decía hace rato. El espíritu capta que te quieren despertar y entonces, pero de bolón ping-pong, regresa a la materia y entonces ya no te sorprende porque los espíritus nos leen como libros abiertos. Tú a mí me puedes venir y contar, fíjate Gaby que me pasó esto, y yo te lo puedo creer, ¿sale? Pero a los espíritus no les vas a engañar, a ellos no les vas a mentir. Ellos saben, si tú cuando estás pidiendo una oración, si tú cuando estás pidiendo un consejo, lo estás haciendo de corazón o por qué razón lo estás haciendo. Por eso hay gente que dice, es que Dios a mí no me escucha. No, sí te escucha, pero Él sabe con qué intención haces las cosas. Sabe que no es de corazón. Los espíritus de las personas que están vivas o que están muertas, nos dice Kardec que han dado una explicación que es idéntica. Que San Alfonso dice que la doble presencia lo explica, pero que no se ponen a profundizar. O sea, no nos hablan de la teoría de la visibilidad o de la teoría de la tangibilidad, no. Tácito narra un hecho que es análogo. Durante los meses que Vespasiano pasó en Alejandría, mientras aguardaba el retorno periódico de los vientos estivales y la estación en que el mar ofrece seguridad, muchos prodigios acontecieron y entonces se manifestó la protección del cielo y el interés de los dioses que parecía tomarse por aquel príncipe. Esos prodigios redoblaron en Vespasiano ese deseo de visitar la sagrada morada de Dios para poder consultarlo sobre cuestiones del imperio, ¿no? Entonces ordenó que el templo se mantuviera cerrado para todos. Luego que hubo entrado en ese lugar y cuando estaba atento a lo que iba a decir el oráculo, fue que percibió detrás de él a uno de esos principales egipcios, al que se le llamaba Basílides, de quien se sabía que estaba enfermo en un lugar distante a muchas jornadas de Alejandría. Entonces preguntó a los sacerdotes si los Basílides habían ido al templo ese día y se informó a través de los traducentes si lo habían visto en esa ciudad. Pero por último envió a varios hombres a caballo para asegurarse de que en el momento en que se le apareció, Basílides estaba a 80 millas de distancia, fíjense nada más. Y entonces ya no tuvo esa visión de que
fue alguna cosa que fue sobrenatural y en el nombre de Basílides se tomó para Vespasiano el lugar del oráculo. Entonces, el individuo que se muestra, que está simultáneamente en dos lugares diferentes, pues pareciera como que tuviera dos cuerpos, pero ya vimos que no. Debemos de saber que esos cuerpos que se ven solo en uno de esos, pues es real. El otro simplemente, pues, es una apariencia. Imagínense cómo van a ser reales las dos materias. El primero, podemos decir que tiene vida orgánica y que el segundo tiene la vida, pero del alma, ¿sí? Cuando un individuo se despierta, esos dos cuerpos lo que hacen es reunirse y entonces la vida del alma regresa a la vida del cuerpo material. No pareciera que eso fuera posible porque cuando se encuentran estos separados, pues los dos cuerpos pueden gozar simultáneamente y pueden tener la vida activa e inteligente, ¿sí? Además de lo que acabamos de decir, resulta que el cuerpo real no se puede morir, mientras el cuerpo que es aparentemente visible, pues no está. O sea, eso no se puede, dado que la aproximación de la muerte siempre va a atraer al espíritu hacia la materia. ¿Por qué? Porque está próximo a desencarnar, o sea, a morirse, pues, aunque sea por un instante. Pero también resulta ahí que el cuerpo aparentemente pues no puede ser asesinado porque pues no es una materia, ¿sí? No es orgánico, no es de carne y hueso. Entonces, en el momento en que quisieran matar a este cuerpo que no es real, lo que sucedería es que pues desapareciera en ese momento, ¿sí? Ahora podemos pasar a otro fenómeno, que es el de la transfiguración. Cuando cambia ese aspecto de un cuerpo que está vivo. El siguiente es un hecho de esa naturaleza, porque entre 1858 y 1859 nos dicen, un joven que más o menos tendría como 15 años, gozaba de esa facultad. Entonces él lo que hacía era transfigurarse y tomaba determinados momentos para aparecerse con la imagen de personas que habían vivido, que ya se puede decir que estaban muertas. Entonces era una ilusión tan completa la de este joven que él creía que tenía, era tan real que cuando él tomaba la imagen de esa persona, tú sentías que esa persona la tenías enfrente, cuando en realidad pues no era así, ¿no? Era el chavo que tenía la capacidad de hacer esto. Entonces, tenía tantos rasgos fisionómicos, la mirada, el tono de voz, bueno, hasta el lenguaje que utilizaba el muchacho para hablar se asemejaba al hermano que había desencarnado. Entonces, ese fenómeno se repitió cientos de veces sin que la voluntad de que esta señorita interviniera, simplemente sucedía y ya. Entonces tomó en varias ocasiones la apariencia de su hermano que había fallecido unos años antes, y ella lo que hacía era que no solamente reproducía su semblante de su hermano, sino el porte, la corpulencia. Y un médico de ahí, de ese lugar, que muchas veces había presenciado lo que esta mujer hacía, él con el propósito de darse cuenta si esto era real o si simplemente era una ilusión, lo que hicieron fue decirle al padre, a otros testigos oculares, para ver que era cierto, y se dieron cuenta de que sí, que era algo real, que estaba existiendo. Entonces el médico dijo, bueno, pues vamos a pesar a la muchacha en su estado normal y luego, cuando esté la transfiguración, también la vamos a pesar, porque la transfiguración, como tomaba los rasgos de su hermano, pues obviamente no es lo mismo una mujer que un hombre. Un hombre es más grande, es más corpulento, es más pesado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue eso, pesarla como señorita, como mujer, y después pesarla cuando tenía la apariencia de su hermano, que al morir tenía 20 y tantos años. Obviamente era un muchacho alto y fuerte, mucho más que ella. Entonces lo que sucedió fue que se verificó que el peso de la joven casi se duplicaba
cuando estaba transfigurada, porque esa experiencia era concluyente. Era imposible que atribuyeran eso que estaba sucediendo a una simple ilusión óptica, porque hasta el peso era notablemente distinto, ¿sí? Podemos explicar este hecho que en otros tiempos hubiera sido un milagro y ya, se le llama milagro y ya no te preocupes más por eso, porque eso no va a volver a suceder. Es algo rarísimo. Recordemos que así se le llaman los milagros. Algo que no es algo que ocurre con frecuencia. Entonces podemos explicar ese hecho, pero ahora sabemos que simplemente es un fenómeno el que le sucedía a esta mujer. En algunos casos la transfiguración puede tener su origen simplemente en una contracción muscular que sea capaz de dar a la fisionomía una expresión muy diferente a la habitual, ¿sí? A tal punto que pues la persona llega a ser irreconocible porque toma el físico de otra persona. Y ya vimos que hasta el peso se altera, ¿sí? Ya hemos de observar muchas veces en algunos hermanos que son sonámbulos, pero bueno, ahí es diferente porque esa transfiguración no es radical. Una mujer va a poder parecer joven, vieja, fea, bonita, lo que sea, pero siempre va a ser una mujer. Y entonces su peso no va a aumentar ni va a disminuir. En cambio, en el caso de que tratemos, es evidente que existe algo más. Por eso el espiritismo requiere de mucho estudio, de mucha observación. La teoría del periespíritu nos va a indicar el camino. El principio se va a admitir, desde un principio debemos de decir que el espíritu le puede otorgar al periespíritu todas las apariencias que mediante una modificación en esa disposición molecular le puede dar la visibilidad, le puede dar la tangibilidad y entonces le puede dar la opacidad para que el periespíritu de una persona que está viva, o sea, y está viva, pero en ese momento está aislada del cuerpo, pueda sufrir esas mismas transformaciones. Entonces, ese cambio de estado se va a operar mediante una combinación de fluidos, ¿sí? Debemos de ver que el espíritu de una persona que está viva no está aislada, sino que irradia alrededor del cuerpo de un modo que no se vuelva una especie de vapor, ¿sí? En ese estado es que el periespíritu sufre las modificaciones que sufriría en caso de que estuviera separado del cuerpo, ¿sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. En el siguiente video vamos a seguir platicando de el libro de los médiums del maestro Allan Kardec. Y bueno, es muy importante que estudiemos, que observemos, que aprendamos, porque a veces por la ignorancia luego la gente abusa y se quiere aprovechar de nosotros, ya sea que nos quieran sacar dinero o ya sea que nos quieran sugestionar y tenernos todo el tiempo con el Jesús en la boca. Entonces no, mejor hay que estudiar, mejor hay que aprender y bueno, solo de esa manera lo vamos a lograr, porque recordemos que el conocimiento pues es poder.